Los papeles del divorcio descansaban sobre la mesa de centro de mi pequeño departamento rentado, 2 firmas solitarias que ponían fin a 6 años de amor, 2 de matrimonio y un futuro entero. ¿Cómo es posible?, me preguntaba, no por primera vez. ¿Cómo es posible que todo un proyecto de vida, cada ladrillo que habíamos planeado poner juntos, se derrumbara por una simple mentira? Pero mientras el eco de esa pregunta resonaba en el silencio de mis 4 paredes, una verdad más dura y afilada se abría paso: no fue la mentira lo que mató nuestro matrimonio. Fue que Jimena, mi esposa, la mujer que había jurado caminar a mi lado, eligió creerla. Cierro los ojos y el olor a pintura fresca y cartón de este lugar impersonal se desvanece, reemplazado por el aroma a cilantro y cebolla de hace 4 años. Estoy de vuelta en nuestra cocina, la primera que tuvimos, tan pequeña que apenas podíamos movernos los dos sin chocar. Una cumbia sonaba en la vieja bocina Bluetooth, y Jimena se movía a su ritmo mientras picaba jitomates para la salsa. Llevaba una de mis camisas viejas, manchada de pintura, y su cabello estaba recogido en un chongo desordenado del que se escapaban algunos mechones rebeldes. Me acerqué por detrás y la abracé por la cintura, apoyando mi barbilla en su hombro. «Huele delicioso», le susurré al oído. Ella se rió, una risa que en ese entonces era toda la música que necesitaba mi mundo. «Todavía no está lista, arquitecto impaciente». «¿Terminaste los planos?» «Casi», respondí, girándola para robarle un beso. «Pero tengo una idea mejor». La levanté en brazos y la senté sobre la encimera. Ella soltó un gritito de sorpresa que se convirtió en otra carcajada. Sus ojos, 2 pozos de color café oscuro, brillaban con una luz que yo creía inagotable. ¿Sabes en qué pensaba?, dije, acariciando su mejilla. En el terreno que vimos en las afueras de Querétaro. Imagínalo, Jime. Una casa diseñada por mí, desde cero. Con un ventanal enorme en la sala para que entre toda la luz y un jardín para que tengas tus flores. Sus ojos se llenaron de ese brillo soñador que tanto amaba. ¿Y una cocina grande? ¿Dónde quepamos los dos sin tener que hacer malabares? La cocina más grande que hayas visto. Con una isla en el centro, para que te sientes a tomar vino mientras yo cocino. «O para que tú te sientes a tomar cerveza mientras yo cocino», replicó ella, dándome un golpecito juguetón en el pecho. Nos quedamos así un rato, suspendidos en la burbuja de nuestro futuro, un futuro que se sentía tan tangible como la encimera bajo sus manos. Era nuestro sueño, nuestro proyecto, la manifestación física de nuestro amor. Y en ese momento, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Fue entonces, justo en medio de esa postal de felicidad perfecta, que apareció la primera grieta. Tan fina que apenas se notaba, pero ahí estaba. ¡Qué emoción!, dijo ella, bajando de la encimera. Por cierto, le conté a Berenice de nuestro plan. Sentí una punzada casi imperceptible de fastidio, pero la ignoré. «Ah, ¿sí? ¿Y qué dijo la experta en finanzas y bienes raíces?» Jimena no notó mi sarcasmo. «Dice que tengamos cuidado, que los arquitectos como tú son muy soñadores y que debemos ahorrar cada peso. Que un proyecto así es un pozo sin fondo». Forcé una sonrisa. «Bueno, para eso trabajo, ¿no? Para llenar el pozo». «Lo sé, mi amor». «Solo lo dice porque se preocupa por nosotros», respondió, dándome un beso rápido antes de volver a sus jitomates. «Se preocupa por nosotros». Esa frase. La escucharía tantas veces en los años siguientes, siempre como un escudo para justificar la intromisión, la crítica velada, el veneno lento que Berenice, su mejor amiga, goteaba sobre los cimientos de nuestra vida. En ese momento, en nuestra pequeña cocina feliz, decidí no darle importancia. Fue mi primer error. Y no sería el último. La planificación de la boda debería haber sido la culminación de nuestra etapa de noviazgo, un proyecto emocionante que nos uniera más. En retrospectiva, fue el primer campo de batalla donde se libró una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Y Berenice era el general en jefe del ejército enemigo, disfrazada de dama de honor. Todo empezó con sutilezas, pequeñas bombas de opinión lanzadas con una sonrisa.
Nuestra paleta de colores, una combinación de azul marino y tonos tierra que habíamos elegido juntos, fue descartada por ella como aburrida y sin vida. Jimena, querida, tu boda debe reflejar tu personalidad vibrante, no el consultorio de un dentista, dijo durante una cena, mientras yo apretaba el tenedor con un poco más de fuerza de la necesaria. Luego vino el menú. Pasamos un fin de semana entero visitando banqueteros, degustando platillos hasta que casi reventamos. Estábamos felices con nuestra elección, una mezcla de comida tradicional mexicana con un toque moderno. Berenice arrugó la nariz. ¿Y las opciones veganas?, preguntó, como si estuviéramos cometiendo un crimen de lesa humanidad. Tienen que pensar en sus invitados. Por lo menos la mitad deben ser veganos. Berenice, solo mi prima y un amigo de Leandro son vegetarianos, ni siquiera veganos, respondió Jimena, ya con un tono de cansancio. Nunca se sabe. Es mejor estar preparados. La gente hoy en día es muy consciente. Y así, sin más, se añadió un costoso menú vegano que apenas se tocó. Pero el verdadero golpe, la jugada maestra de su egocentrismo, llegó un mes antes de la boda. Estábamos los tres en la sala de nuestro departamento, revisando el cronograma de la ceremonia. He estado pensando, dijo Berenice, con un aire de solemnidad fingida. Y creo que, como tu mejor amiga y la persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas, merezco un momento especial. Jimena y yo nos miramos, confundidos. ¿A qué te refieres?, preguntó Jimena. Quiero caminar sola por el pasillo. Antes que las damas de honor. Será como un símbolo de nuestra amistad, un tributo a todo lo que hemos pasado juntas antes de que, bueno, antes de que llegara Leandro. Me quedé boquiabierto. La audacia de su petición era tan monumental que por un segundo pensé que era una broma. Pero la expresión de su rostro era mortalmente seria. Miré a Jimena, esperando que se riera o le dijera que estaba loca. En lugar de eso, vi en sus ojos esa vacilación que ya empezaba a conocer demasiado bien. Esa noche, cuando Berenice se fue, intenté hablar con ella. Jimena, mi amor, esto es una locura. Es nuestra boda, no el show de Berenice. ¿Cómo va a caminar sola por el pasillo? La gente va a pensar que es la novia. Jimena se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando se sentía atrapada. Leandro, por favor, no empieces. Para ella es importante. Para mí es importante que nuestra boda sea sobre nosotros. Repliqué, levantando la voz por primera vez. Sobre ti y sobre mí, empezando una vida juntos. No sobre un desfile para honrar su ego. Fue entonces cuando Jimena usó el arma secreta que siempre me desarmaba, la historia que explicaba su lealtad ciega. Leandro, tú no entiendes, dijo, su voz temblando ligeramente. Cuando mi papá murió de ese infarto fulminante, mi mamá se deshizo. Yo tenía 19 años y sentí que el mundo se acababa. Y la única persona que estuvo ahí para mí, día y noche, durante meses, fue Berenice. Se mudó prácticamente a mi casa, me obligaba a comer, me escuchaba llorar hasta la madrugada. Le debo mucho, ¿entiendes? No puedo simplemente decirle que no. Y ahí estaba. El vínculo de trauma. Una deuda emocional que Berenice se había encargado de cobrar con intereses por el resto de su vida. Me sentí impotente. ¿Cómo podía yo, el novio feliz, competir contra el fantasma de su peor tragedia? Me rendí. Está bien, dije, sintiendo un sabor amargo en la boca. Como quieras. El día de la boda, vi a Berenice pavonearse por el pasillo con un vestido que era apenas un tono más discreto que el de novia. Disfrutó cada segundo, sonriendo a los invitados como si fuera la protagonista. Sentí la mirada confundida de mis padres en la primera fila. Un par de semanas después, en una comida familiar, mi hermano Genaro, que nunca se andaba con rodeos, me llevó a un lado. Oye, carnal, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Felicidades. Jimena se veía hermosa. Pero te voy a preguntar algo en serio, ¿estás seguro de que te casaste solo con una? ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería.
Porque esa tal Berenice parecía la segunda novia. Ten cuidado con esa, Leandro. Esas amigas son las peores. Le dije que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Pero mientras lo decía, una sensación fría se instaló en mi estómago. Sabía que mi hermano tenía razón. Me había casado con Jimena, pero Berenice venía en el paquete. Y ese paquete, lo intuía, traía una bomba de tiempo adentro. Un año después de la boda, habíamos logrado encontrar una especie de ritmo. La vida de casados era buena, tranquila, predecible, llena de esas pequeñas rutinas que construyen un hogar. La presencia de Berenice se había reducido a llamadas telefónicas diarias a Jimena y cenas obligatorias una vez por semana, algo que yo toleraba con un estoicismo forzado. Creí ingenuamente que habíamos superado la peor parte. Estaba equivocado. Fue un viernes por la noche. Teníamos planeado hacer tacos y ver una película, una de nuestras noches favoritas. Yo estaba a mitad de picar una cebolla cuando sonó el timbre. Jimena fue a abrir y lo siguiente que escuché fue un grito ahogado. Me asomé por la esquina de la cocina y la vi, Berenice, aferrada a Jimena como una náufraga, con el rímel corrido por toda la cara y una maleta de lona colgando de su hombro. Y me dejó. Sollozaba dramáticamente. Ese desgraciado me dejó por mensaje. Jimena la hizo pasar, lanzándome una mirada que decía luego hablamos. Me quedé ahí, cuchillo en mano, sintiendo como nuestra noche de paz se desintegraba. Berenice se dejó caer en nuestro sofá y comenzó un monólogo interminable sobre cómo su novio de 2 años era un monstruo sin corazón. Jimena se sentó a su lado, consolándola, mientras yo volvía a mi cebolla, sintiéndome un extraño en mi propia casa. ¿No tienes a dónde ir?, preguntó Jimena suavemente. Berenice negó con la cabeza, lanzándome una mirada de reojo. Mis papás solo me dirán te lo dije. No puedo ir con ellos. Sabía lo que venía. Jimena se giró hacia mí. ¿Podría quedarse aquí? Solo unos días, hasta que se recupere. ¿Qué se supone que iba a decir? No, tu mejor amiga con el corazón roto no puede dormir bajo nuestro techo. Asentí, forzando una sonrisa. Unos días se convirtieron en una semana, y la semana se estiró hacia el mes. Berenice no solo se estaba quedando, estaba colonizando nuestro espacio. La sala, nuestro santuario de películas y descanso, se transformó en su cine personal. Los reality shows sobre gente gritándose en una isla sonaban a todo volumen desde que llegaba hasta que se dormía. La cocina se convirtió en una zona de desastre. Odiaba cocinar, pero eso no le impedía usar cada olla y sartén para sus extraños experimentos culinarios, dejando siempre un rastro de destrucción a su paso. Pero la invasión no fue solo física. Fue una erosión constante de nuestra privacidad. Una noche, mientras Jimena y yo intentábamos tener una conversación seria sobre nuestras finanzas, Berenice interrumpió sin más. Perdón que me meta, dijo, aunque era obvio que no lo sentía, pero escuché que hablaban de invertir. Deberían tener cuidado, Leandro parece muy impulsivo con el dinero. Me quedé helado. Jimena, en lugar de ponerla en su lugar, simplemente dijo, Leandro sabe lo que hace, Bere. El golpe final, la profanación de mi último bastión, fue en mi estudio. Soy arquitecto, y ese pequeño cuarto era mi santuario, el lugar donde mis ideas tomaban forma. Un sábado por la mañana, entré y encontré a Berenice sentada en el suelo, rodeada de mis herramientas y materiales, pintando unos trozos de madera con colores fluorescentes. Había manchas de pintura rosa en un juego de planos en los que había trabajado durante semanas. Es mi terapia de arte, dijo, sin levantar la vista. Mi psicóloga dice que necesito canalizar mis emociones. Estás canalizando tus emociones sobre mi trabajo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Esa noche, le di un ultimátum a Jimena. Se tiene que ir. Ya. No estoy preguntando, te lo estoy diciendo. La confrontación a 3 bandas fue un espectáculo. Berenice lloró, me acusó de ser un monstruo insensible y controlador. ¿Qué suerte tienes, Leandro?, me gritó entre sollozos. Una vida perfecta, una esposa perfecta.
No tienes idea de lo que es sufrir de verdad. Pero ya verás, todos los hombres al final se van, te abandonan. Y eres igual que todos. Sus palabras, llenas de un veneno que no tenía nada que ver con su reciente ruptura, me revelaron la verdad. No estaba triste, estaba resentida. Sufría de una envidia corrosiva hacia nuestra felicidad, hacia mi lugar en la vida de Jimena. Finalmente, una semana después, se fue. Se fue dando un portazo, dejando tras de sí un silencio tenso y un rastro de caos. Mientras veía su coche alejarse, sentí un alivio inmenso, como si un peso se hubiera levantado de nuestro hogar. Pero también sentí un escalofrío. Sabía, con una certeza aterradora, que la guerra no había terminado. Berenice solo se había retirado para planear su próximo ataque. Los meses que siguieron a la partida de Berenice fueron como una convalecencia. El aire en nuestra casa se sentía más ligero, nuestras conversaciones más fáciles. Volvimos a ser nosotros dos. Nos esforzamos por reconectar, por reconstruir los pequeños puentes que su presencia había erosionado. Tuvimos citas, cocinamos juntos, hicimos el amor con una ternura que creí habíamos perdido. Empecé a pensar que, tal vez, la crisis había pasado. Que habíamos sobrevivido a la tormenta y ahora nuestra relación era más fuerte. Qué iluso fui. La calma era una fachada, una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Y el golpe que la rompería llegó en un sábado por la tarde, un día soleado y sin nubes, como para burlarse de la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Jimena había ido a su brunch habitual con Berenice. Yo ya no peleaba por eso. Había aceptado, con resignación, que esa amistad era una constante en su vida. Aproveché la tarde para hacer mandados, el supermercado, la ferretería. Nada emocionante, solo la mundana normalidad de la vida doméstica. Cuando Jimena regresó a casa, yo estaba guardando las compras. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo en el aire. Hola, mi amor, la saludé con una sonrisa. ¿Qué tal tu día? Bien, respondió, pero su voz era un témpano de hielo. Pasó a mi lado sin mirarme, un fantasma cruzando la cocina, y se encerró en nuestra habitación. Me quedé de pie, con un cartón de leche en la mano, confundido. ¿Había dicho algo mal? ¿Había olvidado algo? Repasé mentalmente nuestras últimas interacciones. Nada. El resto del día fue una tortura silenciosa. Jimena me evitaba, respondía a mis preguntas con monosílabos y mantenía sus ojos pegados a la pantalla de su teléfono. La atmósfera se volvió tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Jime, ¿está todo bien?», le pregunté durante la cena, que apenas tocó. «Estoy bien», mintió, sin levantar la vista de su plato. Esa noche durmió dándome la espalda, en el borde mismo de la cama, como si temiera que un roce accidental pudiera contaminarla. Yo me quedé despierto durante horas, mirando al techo, con un nudo de ansiedad creciendo en mi estómago. Sabía que algo estaba terriblemente mal. A la mañana siguiente, decidí enfrentarla. La encontré en la cocina, preparándose un café con movimientos rígidos y controlados. «Jimena, ya basta. ¿Qué demonios pasa? Has estado actuando como una extraña desde que volviste de tu brunch». Dejó la taza sobre la barra con un golpe seco. Se giró lentamente para mirarme, y por primera vez en horas, vi su rostro con claridad. No había tristeza en sus ojos. Había una mezcla de ira y un profundo, profundo desprecio. «Tengo que preguntarte algo, Leandro», dijo, su voz cortante. «Y quiero que me digas la verdad». «Claro, lo que sea», respondí, mi corazón empezando a latir con fuerza. Se cruzó de brazos. «¿Con quién estabas ayer?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Cómo?». «Estaba haciendo los mandados, te lo dije». «No me mientas», espetó. «Berenice te vio». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Berenice? ¿Qué dice que vio?». «Te vio en el estacionamiento del centro comercial, el que está por la avenida principal», dijo, recitando las palabras como si las hubiera memorizado. «Estaba en tu coche. Y te estabas besando con una mujer».
Por un instante, el absurdo de la acusación casi me hizo reír. Era tan ridículo, tan sacado de una mala telenovela. Pero entonces vi la convicción en sus ojos y la risa murió en mi garganta. Jimena, eso es una locura, dije, tratando de mantener la calma. Sí, estuve en ese centro comercial, ahí está el supermercado. Pero estaba solo. Estaba comprando leche y pan, por el amor de Dios. Saqué mi cartera y le mostré el ticket de la compra. ¿Ves? Aquí está. 16:30, estaba pagando en la caja. Ella miró el papel con desdén y lo apartó de un manotazo. Eso no prueba nada. Pudiste haberlo hecho antes o después. Y entonces, lanzó la pregunta que demolió los cimientos de nuestro mundo, la frase que se convertiría en el epitafio de nuestro matrimonio. Dime una cosa, Leandro. ¿Por qué Berenice me mentiría sobre algo tan grave? Me quedé sin palabras. ¿No preguntó ¿estás seguro de que vio bien? ¿No dijo podría haber sido otra persona? No. Su lealtad, su confianza, su fe, no estaban conmigo, su esposo. Estaban, incondicionalmente, con Berenice. En ese momento, en esa cocina soleada, supe que todo había terminado. La mentira fue la bala, pero fue Jimena quien apretó el gatillo. Después de esa pregunta, se erigió un muro invisible entre nosotros. Jimena se mudó al cuarto de huéspedes esa misma noche, llevándose su almohada y una colcha, como si mi sola presencia en la cama matrimonial fuera un acto de contaminación. La casa, que siempre había sido un refugio lleno de risas y conversaciones, se sumió en un silencio denso y hostil. Nos cruzábamos en los pasillos como dos fantasmas, sin mirarnos, sin hablarnos. Cada intento mío de romper esa barrera de hielo era recibido con una frialdad que me calaba los huesos. Jimena, tenemos que hablar. Esto es absurdo, le decía, parándome frente a la puerta del cuarto de huéspedes. No tengo nada que hablar contigo, respondía su voz ahogada desde el otro lado. Por supuesto que sí. Tu mejor amiga acaba de lanzar una bomba nuclear en nuestro matrimonio y tú ni siquiera me dejas defenderme. No necesito escucharte. Ya sé lo que vio. Y le creo. Cada palabra era una bofetada. Le creo. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco incesante. Después de 6 años juntos, después de cada promesa, de cada plan, de cada te amo, su confianza ciega estaba depositada en la palabra de una mujer que, yo lo sabía en lo más profundo de mi ser, nos odiaba. Una semana después de la acusación, la Guerra Fría se convirtió en una ejecución. Llegué del trabajo, cansado y con la esperanza menguante de que quizás la razón se habría abierto paso en su mente. Pero en lugar de eso, encontré 2 maletas junto a la puerta de entrada. Mis maletas. Mi corazón se detuvo. Entré a la casa y la encontré en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Tenía el teléfono en la mano, y supe, sin necesidad de verlo, que estaba en una llamada o en un chat con su titiritera, Berenice, quien cegaramente le estaba dando instrucciones y fuerza. ¿Qué es esto, Jimena? Pregunté, aunque la respuesta era terriblemente obvia. No puedo seguir viviendo con un mentiroso y un infiel bajo mi techo, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Sonaba como si estuviera leyendo un guión. No soy un infiel. Y te lo he dicho 1000 veces. Vete, Leandro, dijo, cortante. Quiero que te vayas. Ahora mismo. Que me vaya. Esta es mi casa también, Jimena. La hemos construido juntos. Y entonces vino el golpe de gracia, el detalle legal que lo hacía todo más humillante. Técnicamente, la casa está a mi nombre. El crédito hipotecario salió así por mi historial crediticio, ¿recuerdas? Así que, legalmente, te estoy pidiendo que te retires de mi propiedad. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era cierto. En su momento, pareció una simple formalidad burocrática. Ahora, era el arma que usaba para ejecutar mi exilio. Me había quitado su confianza, su amor, y ahora me quitaba mi hogar. No supliqué. No lloré. En ese momento, una extraña calma, una mezcla de shock y una furia helada, se apoderó de mí.
Tomé mis maletas, saqué las llaves de mi bolsillo y las dejé sobre la mesita de la entrada. Quédate con tu casa, dije, mi voz apenas un susurro. Espero que seas muy feliz aquí. Con tus fantasmas. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de nuestra historia. Mi primer instinto fue llamar a mis padres, pero no quería preocuparlos. Así que llamé a la única persona que sabía que me entendería sin juzgarme. Mi hermano Genaro. ¿Carnal? ¿Estás bien? Suenas raro, me dijo en cuanto contestó. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Pregunté, mi voz finalmente rompiéndose. Jimena me corrió. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una maldición. Esa cabrona de su amiga, ¿verdad? Te lo dije. Vente para acá, aquí tienes tu casa. Mudarme al cuarto de huéspedes de la casa de mi hermano fue un golpe brutal a mi orgullo. Genaro y su esposa, Laura, fueron increíbles, dándome espacio y apoyo, pero cada mañana me despertaba con la sensación de ser un fracasado de 35 años que había perdido todo. El exilio no se limitó a mi hogar. Pronto, el veneno de Berenice empezó a filtrarse en mi vida profesional. Horacio, un colega con el que solía comer casi todos los días, empezó a poner pretextos. Tengo mucho trabajo, ya comí, quedé con alguien más. Las conversaciones en la oficina se detenían cuando yo entraba en la habitación. Recibía miradas de lástima, de desdén. La historia, su versión de la historia, se había extendido como una plaga. Yo era el monstruo, el infiel, el hombre que le había roto el corazón a la pobre Jimena. Estaba completamente solo, atrapado en una pesadilla que Berenice había diseñado y de la que Jimena me había dado el papel protagónico. Los 2 meses siguientes fueron un descenso a un infierno personal que no le desearía ni a mi peor enemigo. Los días se mezclaban en una rutina gris y monótona, despertarme en una cama extraña, ir a trabajar y sentir las miradas de mis colegas, volver a casa de mi hermano sintiéndome como una carga, y pasar las noches en vela, con la mente atrapada en un carrusel de ira, incredulidad y un dolor sordo que se negaba a desaparecer. Cada detalle de mi vida anterior se había convertido en una fuente de tortura. Ver a una pareja reír en la calle me revolvía el estómago. Pasar por nuestro restaurante favorito era como recibir una puñalada. Dejé de escuchar la música que nos gustaba. Mi mundo se había encogido y se había llenado de minas terrestres emocionales. Mi hermano Genaro intentaba animarme. ¿Por qué no sales, carnal? Llama a tus amigos, distráete. ¿Qué amigos? Respondía yo con amargura. La mayoría eran amigos en común. ¿A quién crees que le creyeron? Era verdad. Mis intentos de contactar a algunos de ellos habían sido recibidos con silencios incómodos o respuestas cortantes. La maquinaria de propaganda de Berenice había sido devastadoramente efectiva. Yo era el villano oficial de la historia. A mediados del primer mes, llegó el golpe final. Un mensajero entregó un sobre grande en la oficina. Mi nombre estaba escrito en una etiqueta impresa. Con manos temblorosas, lo abrí. Adentro, un fajo de documentos legales. Eran los papeles del divorcio. Causal de adulterio, leí en una de las cláusulas. La bilis me subió por la garganta. No solo me estaba dejando, no solo me había echado de casa, me estaba marcando legalmente como un infiel basándose en una mentira. Esa noche, por primera vez, pensé en rendirme. En firmar los papeles, aceptar la derrota y simplemente desaparecer. ¿De qué servía luchar? La mujer que amaba me odiaba. Mis amigos me habían abandonado. Mi reputación estaba por los suelos. Estaba agotado. Fue en medio de esa oscuridad, cuando estaba a punto de ahogarme, que sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Bueno? Dije, mi voz ronca. ¿Leandro? Habla Matilde. La mamá de Jimena. Me incorporé en la cama. Mi suegra. O ex-suegra. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero distante. Era una mujer observadora y de pocas palabras.
señora Matilde. ¿Pasó algo? Hubo una pausa. Quería saber cómo estabas. Y quería decirte algo. Yo no creo que tú hicieras una cosa así, Leandro. Nunca lo creí. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin previo aviso. Fue la primera vez en semanas que alguien, además de mi hermano, validaba mi verdad. Gracias, logré decir, mi voz ahogada por la emoción. Mi hija está ciega, continuó, su voz cargada de una mezcla de tristeza y frustración. Siempre ha estado ciega con esa muchacha, Berenice. Esa niña es veneno puro. Le cree más a ella que a su propia madre. Solo quería que lo supieras. Lo siento mucho, de verdad. La llamada fue corta, pero fue como un tanque de oxígeno. No cambiaba mi situación, pero me recordaba que no estaba loco. Que mi percepción de Berenice no era una paranoia de marido celoso. La señora Matilde, desde su trinchera, veía exactamente lo mismo que yo. Esa pequeña luz de esperanza me dio la fuerza para no firmar los papeles de inmediato. Decidí que no iba a aceptar la etiqueta de adúltero. No sabía cómo, pero iba a luchar por mi nombre, aunque ya no luchara por mi matrimonio. Pasaron varias semanas más. La rutina dolorosa continuaba, pero ahora había una pequeña llama de determinación en mi interior. Ya no me despertaba con desesperación, sino con una rabia fría. Y entonces, una noche de martes, mientras revisaba correos del trabajo sin ningún interés, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de otro número desconocido. Mi primer impulso fue ignorarlo, pensando que sería una equivocación. Pero la curiosidad pudo más. El mensaje era corto y directo. Hola, Leandro. Soy Jacinta. Estuve en la boda, soy amiga de Jimena y de Berenice. Sé que ella mintió sobre ti. Y tengo cómo probarlo. Necesitamos hablar. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. Jacinta. El nombre me sonaba vagamente. Una de las chicas del grupo de amigas de Jimena, una que siempre era más callada, más observadora. ¿Probarlo? Mi corazón empezó a latir con una fuerza que no había sentido en meses. Una mezcla de miedo y una esperanza salvaje. ¿Podría ser real? ¿Podría ser esta la salida del laberinto? Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta. ¿Dónde y cuándo? Nos citamos al día siguiente en un pequeño café en el centro, un lugar neutral y anónimo. Llegué 15 minutos antes, con el estómago hecho un nudo y las manos sudorosas. Cada escenario posible pasaba por mi mente, ¿y si era una trampa? ¿Y si solo quería burlarse de mí? ¿Y si sus pruebas no eran nada? Jacinta llegó puntual. Era tal como la recordaba, menuda, de ojos grandes y una expresión perpetuamente nerviosa. Se sentó frente a mí y jugueteó con una servilleta, sin atreverse a mirarme a los ojos. Gracias por venir, dijo en voz baja. No sabía si debía contactarte, pero, no es justo. Lo que te hicieron no es justo. Agradezco que lo hicieras, respondí, tratando de sonar tranquilo. Dijiste que tenías pruebas. Ella asintió, finalmente levantando la vista. Había una determinación en sus ojos que contradecía su apariencia frágil. Berenice puede ser muy cruel. Y muy estúpida cuando bebe, comenzó a explicar. Hace un par de noches, salimos unas cuantas del grupo. Ella estaba celebrando, así de retorcido. Celebrando que Jimena por fin era libre. Bebió demasiado tequila y empezó a presumir. Jacinta hizo una pausa, tragando saliva. Dijo que estaba orgullosa de su obra maestra. Al principio no le creímos, pensamos que estaba bromeando, pero estaba tan engreída que sacó su teléfono para mostrarnos. Quería que viéramos lo lista que había sido. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Mostrarles qué? En lugar de responder, Jacinta sacó su propio teléfono y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Logré tomarle unas capturas de pantalla cuando fue al baño. Mira por ti mismo. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp entre ella y Berenice. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras mis ojos recorrían las palabras. Berenice,
jajaja, por fin la idiota de Jimena dejó al imbécil ese. Se lo creyó todo. Ni una pregunta hizo. Jacinta, ¿de qué hablas? ¿Qué se creyó? Berenice, le inventé que lo vi con otra en el estacionamiento del centro comercial. Besándose y todo el show. Hubieras visto su cara. No tuvo precio. Jacinta, Berenice, eso no es gracioso. ¿Por qué harías algo así? Berenice, ¿por qué? Porque me harté. Me harté de su vida perfecta, de su Leandro esto, Leandro aquello. Me robó a mi mejor amiga. Yo solo la recuperé. Jacinta, destruiste su matrimonio. Berenice, va, ese matrimonio no iba a durar de todos modos. Además, ahora por fin la tengo de vuelta para mí sola. Ya no tendré que oírla hablar de su matrimonio perfecto y sus planes estúpidos para su casita de ensueño. Y me daban ganas de vomitar. Seguí leyendo. Había más. Más burlas hacia la credulidad de Jimena, más veneno dirigido hacia mí, más autocomplacencia por su victoria. Cada palabra era una confirmación de la pesadilla que había estado viviendo. No era solo una mentira, era un acto de sabotaje deliberado, calculado y cruel, nacido de la envidia y la posesión. Cuando terminé de leer, un silencio pesado cayó sobre nuestra mesa. Devolví el teléfono a Jacinta. Mis manos no temblaban. Mi mandíbula estaba tan apretada que me dolía. El dolor que había sentido durante meses, la tristeza, la confusión, todo se había evaporado. En su lugar, había una claridad fría como el acero. Y una furia tan pura y tan intensa que me asustó. Ya no era una víctima impotente. Ahora tenía un arma. ¿Por qué haces esto, Jacinta? Pregunté, mi voz sonando extraña, más grave. Porque tengo 2 hermanos y los quiero, respondió ella, encogiéndose de hombros. Y si la novia de alguno de ellos les hiciera algo así, no sé. Está mal. Y Jimena, es mi amiga, pero lo que te permitió que te hicieran, también está mal. Asentí lentamente, procesando sus palabras. Te debo una muy grande. No me debes nada. Solo, haz lo correcto con esto, dijo, señalando su teléfono. Lo haré, respondí, y en mi voz había una promesa. Le pedí que me enviara las capturas de pantalla. El sonido de la notificación en mi teléfono fue el sonido de una campana, marcando el inicio del contraataque. Me despedí de Jacinta, agradeciéndole una vez más. Caminé fuera del café y me quedé de pie en la acera, mirando el tráfico pasar, pero sin verlo realmente. Por primera vez en meses, el futuro no parecía un abismo oscuro. Parecía un campo de batalla. Y yo, por fin, estaba armado. No actué de inmediato. Dejé que la rabia hirviera a fuego lento y se convirtiera en una estrategia fría y precisa. No iba a gritar ni a insultar. La verdad era mi única arma, y debía usarla con la precisión de un cirujano. Esa tarde, le envié un mensaje a Jimena. Corto y directo. Tenemos que hablar. Tengo pruebas de que Berenice mintió. Pruebas irrefutables. Su respuesta tardó casi 1 hora en llegar. ¿Qué pruebas? No por teléfono. Veámonos mañana en el parque que está cerca de tu nuevo departamento. A las 5. Ok, respondió finalmente. Elegí el parque a propósito. Un lugar público, neutral, sin las paredes de una casa que pudieran absorber los gritos o las lágrimas. Quería que nuestra última conversación fuera al aire libre, bajo la mirada indiferente del cielo. Llegué y me senté en una banca solitaria, lejos de los juegos infantiles. El sol de la tarde filtrándose entre los árboles creaba largas sombras en el césped. Cuando Jimena llegó, se veía más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Caminaba con una vacilación que nunca antes le había visto. Se detuvo a unos metros de la banca, con los brazos cruzados sobre el pecho, una barrera defensiva. ¿Qué es esto, Leandro? Preguntó, su voz tensa. No respondí con palabras. Saqué mi teléfono, abrí la galería y seleccioné la primera captura de pantalla. Se lo extendí en silencio. Lee esto, dije, mi voz calmada,
casi impersonal. Dudó un momento, luego tomó el teléfono con recelo. Sus ojos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Vi cómo su ceño se fruncía en confusión. Deslizó el dedo hacia la siguiente imagen. Y luego a la siguiente. Observé su rostro mientras la verdad la golpeaba, ola tras ola. Vi la confusión convertirse en shock. Vi sus ojos abrirse de par en par, incrédulos. Vi el color desaparecer de sus mejillas, dejándola con una palidez cerosa. Vi su boca entreabrirse, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salía. Y finalmente, vi como su mano, la que sostenía el teléfono, comenzaba a temblar violentamente. Cuando llegó a la última imagen, se quedó mirando la pantalla durante un largo minuto, como si esperara que las palabras cambiaran. Luego, muy lentamente, me devolvió el teléfono. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban llenos de un horror que nunca olvidaré. Mintió, susurró, las palabras apenas audibles, como si se las dijera a sí misma. Sí, confirmé, mi voz sin inflexiones. Te mintió. Se burló de ti. Planeó todo para separarnos porque no soportaba nuestra felicidad. Y tú te lo tragaste todo. Sin dudar. Jimena se dejó caer en la banca, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo empezó a sacudirse con sollozos silenciosos. Esperé. Dejé que el peso de su error la aplastara. Después de unos minutos, levantó la cara, sus mejillas surcadas por las lágrimas. Leandro, yo no sabía, balbuceó. Te juro que no sabía. Confiaba en ella. Era mi mejor amiga. Ese es el problema, Jimena, la interrumpí, mi calma finalmente rompiéndose para dar paso a un filo de acero en mi voz. Que confiabas en ella. Más que en mí. Tu esposo. El hombre que durmió a tu lado durante 6 años. No me diste ni el beneficio de la duda. Me condenaste en el acto. Lo sé. Fui una estúpida. Gritó, su voz rota. Por favor, perdóname. Podemos arreglarlo. Terminaré con Berenice para siempre, nunca más le volveré a hablar. Iremos a terapia, haremos lo que sea necesario. Por favor, Leandro, dame otra oportunidad. Me miró con una desesperación que, meses atrás, me habría destrozado el corazón. Pero ahora, solo sentía un vacío inmenso. Me levanté de la banca. Ella me miró, sus ojos llenos de súplica. El problema ya no es la mentira de Berenice, dije, mirándola desde arriba. El problema es lo fácil que fue para ti creerla. El problema es la confianza. Y la confianza es como un espejo, Jimena. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas. Ella comenzó a llorar más fuerte, suplicando mi nombre. Se acabó, Jimena, dije, y las palabras sonaron tan definitivas como el golpe de un martillo de juez. Te deseo lo mejor. Me di la vuelta y empecé a caminar. Cada fibra de mi ser quería mirar atrás, pero me obligué a seguir adelante. Su llanto se fue haciendo más débil a medida que me alejaba, hasta que fue engullido por los sonidos del parque. Por primera vez en meses, no sentía dolor ni rabia. Solo sentía una calma profunda y desoladora. La calma de saber que, aunque había perdido mi matrimonio, por fin había recuperado mi verdad. Y mi dignidad. Esa misma noche, puse en marcha la última fase de mi plan. No era venganza, me dije a mí mismo. Era una simple corrección de la narrativa. Era una limpieza de mi nombre. Abrí un nuevo chat de grupo en WhatsApp. Incluí a mi hermano Genaro, a mi colega Horacio, y a un puñado de los amigos en común que me habían dado la espalda. Sin escribir una sola palabra de introducción, envié las capturas de pantalla, una por una, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Luego, apagué el teléfono. A la mañana siguiente, cuando lo encendí, fue como abrir las compuertas de una presa. Decenas de notificaciones inundaron mi pantalla. El primero fue un mensaje de Horacio: Leandro, no tengo palabras. Soy un imbécil. Perdóname, por favor.
La comida de hoy corre por mi cuenta, y la de toda la semana si es necesario. Luego vinieron los de los amigos. Mensajes largos, llenos de disculpas avergonzadas, de justificaciones débiles. No sabíamos qué pensar, ella fue tan convincente, lo sentimos muchísimo. Los leí con una distancia fría. Acepté sus disculpas, pero sabía que esas amistades, como mi matrimonio, estaban rotas sin remedio. Pero la verdadera implosión estaba ocurriendo en otro lado. Jacinta me mantuvo informado. Las capturas de pantalla se extendieron por su círculo de amigas como un incendio forestal. Berenice fue expulsada de todos los grupos de chat. Sus llamadas no eran respondidas. De la noche a la mañana, se convirtió en una paria. Intentó defenderse en sus redes sociales, por supuesto. Publicó un largo y enrevesado post sobre cómo algunas personas no soportan la verdad y cómo ella solo había intentado proteger a su amiga de una relación tóxica. El post fue una catástrofe. La gente que conocía la historia real, incluida Jacinta y otras que ya estaban hartas de ella, empezaron a comentar, desmintiéndola públicamente. ¿Protegerla? Tú destruiste su matrimonio por envidia, decía un comentario. Eres una manipuladora. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo, decía otro. El golpe final para Berenice llegó unas semanas después. El escándalo se había filtrado en su lugar de trabajo. Aparentemente, su reputación de crear dramas y enemistades no era nueva allí. Lo que yo había vivido era simplemente la culminación de un patrón de comportamiento tóxico. El ambiente se volvió insostenible. Un viernes por la tarde, su jefe la llamó a su oficina y la despidió, citando dificultades interpersonales irreconciliables. Jacinta me envió un mensaje esa misma tarde, se hizo justicia. La víbora ha sido despedida. Leí el mensaje y no sentí la oleada de satisfacción que había esperado. No sentí alegría por su desgracia. Simplemente sentí, nada. Su destino ya no me importaba. Su caída era una consecuencia inevitable de sus propias acciones. El karma, supongo. Yo estaba demasiado ocupado tratando de averiguar cómo reconstruir mi propio mundo en ruinas como para celebrar la destrucción del de ella. La verdad había salido a la luz, mi nombre estaba limpio. Y eso, por ahora, era suficiente. Mientras el mundo de Berenice se desmoronaba, el de Jimena se había estancado en un purgatorio de arrepentimiento. Se fue a vivir con sus padres, una mujer de 30 y tantos años regresando al nido, no por elección, sino por la demolición de su propia vida. Mi hermano Genaro, a través de Laura, que todavía tenía contacto con una prima de Jimena, me contaba fragmentos de su nueva realidad. La relación con su madre, la señora Matilde, era un campo de batalla diario. Un día, la prima le contó a Laura sobre un grito que se escuchó en toda la casa. Era la señora Matilde, su voz llena de una furia y una decepción que solo una madre puede sentir. Tiraste a un buen hombre a la basura por una víbora. Le gritó a Jimena. ¿Es que no tiene cerebro? Te advertí sobre esa muchacha 1000 veces. Pero preferiste creerle a ella antes que a tu propia familia, antes que a tu marido. ¡Qué estúpida fuiste! Jimena, según la prima, pasó los siguientes días encerrada en su cuarto, negándose a salir. Estaba pagando el precio de su ceguera, no solo con la pérdida de su matrimonio, sino con el respeto de su propia madre. A pesar de todo, en un último y desesperado intento de encontrar algún tipo de cierre o, quizás, de compartir la miseria, Jimena contactó a Berenice. Unas semanas después de mi confrontación en el parque, la llamó. Jacinta, que se enteró por otra amiga, me contó los detalles. Jimena, llorando, intentó confrontarla, preguntarle por qué. Quería una explicación, una disculpa, algo que le diera sentido al cataclismo que había arrasado con su vida. La respuesta de Berenice fue la última palada de tierra sobre el ataúd de su amistad. No hubo remordimiento. No hubo disculpas. Solo hubo una risa. Una risa fría y burlona al otro lado de la línea. ¿De verdad me estás llamando para llorar? Le dijo Berenice, según Jacinta. Deberías agradecerme. Te liberé de ese matrimonio aburrido y de ese tipo tan simple.
¿Y así me lo pagas? Eres patética, Jimena. Siempre lo has sido. Y le colgó. Esa llamada fue, finalmente, lo que Jimena necesitó para despertar. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposo por una mentira, sino que la persona por la que lo había hecho nunca había sido su amiga. Había sido un parásito emocional que se alimentaba de su lealtad y su debilidad. Lo había perdido todo, y por nada. Pasan los meses. El divorcio se finalizó, esta vez sin la cláusula de adulterio. Simplemente diferencias irreconciliables. Qué eufemismo tan elegante para describir una traición tan brutal. He empezado a reconstruir mi vida. Es un proceso lento, como un proyecto de arquitectura a largo plazo. Hay días buenos y días malos. Pero la furia y el dolor han dado paso a una calma resignada. He fortalecido el vínculo con mi hermano y he aprendido a valorar a los pocos pero verdaderos amigos que se quedaron. Hoy, estoy en una obra, supervisando los cimientos de un nuevo edificio. El sol de la mañana calienta mi cara. En mi tiempo libre, he empezado a dibujar de nuevo. Pero ya no dibujo grandes casas para dos. Anoche, en mi pequeño departamento, saqué mi cuaderno. Y sin pensarlo, empecé a trazar las líneas de una casa pequeña, funcional, llena de luz. Una casa para un solo habitante. No sé qué me depara el futuro. Pero por primera vez, me siento en paz. La tormenta pasó. Destruyó todo a su paso, sí. Pero al hacerlo, me liberó de una estructura que, ahora lo veo, estaba construida sobre cimientos podridos. Sobreviví. Y ahora, por fin, estoy listo para construir algo nuevo. Algo que sea solo mío.